Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Como anunciaba Claudia, vamos a hablar de los Avengers, los Vengadores, que quizá no es una traducción exacta, sino reivindicadores quizás debería decirse, pero no suena tan bien como Vengadores, así que Avengers. Tenemos a dos personas que nos van a hablar desde distintos puntos de vista sobre este fenómeno de masas. Está con nosotros Armando Ortuño, economista. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Muchas gracias, Lucía. Pero estoy más como aficionado de los cómics y de las novelas gráficas, ¿no? Perfecto. Pero bueno, algo también esto tiene que ver con la cultura popular. Y con todo esto. Con la economía también, porque que es de lo que vamos a hablar, claro que sí. Y está con nosotros Joaquín Cuevas, autor de cómics, propietario además de la librería La Viñeteca. Así es, Lucía, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Vamos a ver qué podemos aportar a la charla. No, de entrada ya hay un aporte porque aquí tenemos unos cómics fabulosos, de tapas duras, además una belleza para poder apreciar todo esto, que significa la cultura popular y la cultura popular de este tiempo. Los Avengers son un grupo de superhéroes reunidos por una agencia de inteligencia para proteger la Tierra, pero además se dan cuenta que pueden proteger mucho más, es decir, el universo, la seguridad del universo. Claro, esa es la historia en general. Pero además, Avengers es un fenómeno cinematográfico que hace posible el universo Marvel, que con 21 películas realizadas en estos últimos 11 años, han logrado recaudar unos 18,000 millones de dólares en el mundo. ¿Qué podemos hacer con 18,000 millones de dólares? Muchísimo. Por lo menos es la mitad del presupuesto anual de la nación aquí en Bolivia, pero todavía no logramos imaginarnos qué se puede hacer con 18,000 millones de dólares. Construir, no sé, más de 10 hospitales, podemos construir al menos unas 20 escuelas y todavía tendríamos seguramente dinero para gastar. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué más es Avengers? Bueno, quizás yo tomaría esta idea de cultura popular, porque creo que detrás de Avengers y de la movilización que genera la salida de esta película, que es particularmente importante porque la última, ¿no? Claro, que cierra un poco un ciclo que se planteó Marvel. Yo creo que hay varios elementos que son muy interesantes, que yo los veo mucho más amplios, ¿no? Lo primero es, y tal vez con eso podemos conversar con Joaquín, es la renovación un poco del interés de las grandes audiencias por la novela gráfica y por el cómic, que si bien está ligado a las películas, pero yo creo que hay un fenómeno muy interesante del retorno del interés de las masas y sobre todo las masas jóvenes por la novela gráfica, por el cómic, que viene junto con obviamente el boom también de esta subgénero de los superhéroes, pero creo que va mucho más allá en el tema del gusto de los jóvenes por la manga, por el anime, por diferentes variaciones de la novela gráfica, que creo que nos está mostrando ciertas sensibilidades de la cultura popular por cierta manera de comunicar. Yo creo que el éxito también del universo Marvel en las películas nos habla también de ciertos cambios en la cultura y en la manera de comunicar y de entretener hoy en día en este siglo XXI. Creo que ahí hay una discusión muy simpática, muy interesante, pero también tú has tocado la otra arista, también más dura, es también cómo estos universos de entretenimiento muy viejos, muchos de estos héroes son los años 60, sí, pero hoy en día también, 50. Claro, y en lo que tú mencionabas, también funcionan dentro de una economía capitalista que los ha transformado en monumentales mercados de entretenimiento, ¿no? Es decir, Marvel, Disney, que es la corporación de entretenimiento más grande del mundo, una de las más grandes, sí, es ahora la dueña de Marvel, y también el éxito que estamos viendo también implica un gran negocio global detrás de toda esta cosa que nos gusta a nosotros, pero también detrás de esto hay una nueva manera de hacer dinero, de generar entretenimiento para los nuevos ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso,
estos cambios bien interesantes en la cultura popular, Sí. en la manera de entretenerse, en el gusto de los jóvenes por cosas incluso antiguas. En eso sí el papel sigue siendo importante, por ejemplo, y también este fenómeno económico, ¿no? Sí, y un fenómeno que hace que millones en el mundo duerman en las puertas de los cines para llegar Sí. a tiempo al estreno mundial, por ejemplo, ¿no? Así es, el fanático de los cómics Sí. es un fanático muy apasionado. El lector de cómics de superhéroes está acostumbrado a que lo sorprendan, ¿no? A que le den cosas nuevas todo el tiempo. Como el mismo formato de los cómics es periódico, o sea, sale cada mes una revista, ¿no? Una revista de 20 En mi época era páginas. semanal. Exacto, en algún momento era Sí. semanal. O antes eran tiras cómicas que salían todos los días. En los Entonces, periódicos. el lenguaje del cómic ha desarrollado una capacidad para ir, en primer lugar, creando suspenso, creando interés en la gente, ¿no? Entonces, siempre quieres ver qué hay en la siguiente página, ¿no? Sí. Pasas la página, pasas la página, pasas la página. Se ha desarrollado de esa manera. Y en segundo lugar, también el cómic por su formato, que puede ser una limitación, pero a la vez una libertad en muchos sentidos. Es una libertad frente a la literatura, digamos, pura, porque podemos usar gráficos, pero también es una limitación en comparación a la televisión o los videojuegos, porque es una cosa bidimensional en papel, ¿no? Pero justamente por esa limitación lo que ha hecho el cómic ha sido desarrollar una capacidad para crear en el lector una capacidad de llenar los vacíos, ¿no? Pues eso dicen, el cómic es el arte invisible porque ocurre en el cerebro de la persona, en su imaginación. Uno lee una viñeta, lee la siguiente viñeta, pero lo que pasa en medio Se lo imagina. se lo tiene que imaginar. Entonces el lector de cómic es una persona con muchísima imaginación. Y cuando comenzaron a salir las películas de superhéroes, no sé, en los 80s, un poco en los 90s, Cuando resucitaron, ¿no? A los superhéroes. sí, más o menos, sí. Era un poco chistoso ver a los superhéroes. Por más que había buenas películas como las de Batman, de Tim Burton, ese Batman era un poco tieso, ¿no? Y eso yo siempre digo en todo lado. Los que leíamos Batman cuando éramos chicos, no era ese nuestro Batman, ¿no? Nuestro Batman saltaba, hacía un montón de cosas, era muy, aparte que era muy inteligente y era muy poderoso, era muy ágil, saltaba de edificio en edificio, y eso no se ve en las películas. Y creo que la tecnología recién ha permitido que eso que apasionaba tanto a los lectores de cómics recién se pueda traducir al cine. Entonces ahí había un fuerte que tenía el cómic que no se podía traducir al cine, que ya con la llegada de la tecnología un poco ya se está pudiendo, no del todo, ¿no? Entonces ha creado seguidores de películas tan apasionados como lo éramos los lectores de cómics. Y por eso es un fenómeno de masas tan fuerte. Qué increíble ver en este siglo XXI, con tanta tecnología cibernética. Bueno, yo, ¿no? Que leía en los años 60 a Superman, a Spider-Man, bueno, verlos ahora, por ejemplo, en las películas y ver a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, apasionadamente por conseguir, por ejemplo, un cómic así, en texto, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees, Armando, que ha hecho resucitar esta cultura popular? ¿Qué es lo que influye tanto para que un chico de 14, de 15 años, que está con su celular, vaya a buscar un cómic impreso? Yo creo que es un poco paradójicamente, yo comparto con Joaquín, el cómic tiene las limitaciones del papel, pero probablemente de todos los productos del papel es el que mejor se adapta a la lógica multimedia del siglo XXI. ¿Por qué? Justamente porque ha sido construido en torno a la idea de los dibujos y de encontrar una narración gráfica. Y esta generación, digamos, del periodo de lo digital, digamos, es una generación muy gráfica, ¿no? Muy pero no solamente el gráfico, sino además de construcción de narrativas en relación a los gráficos, al dibujo, ¿no es cierto? Y yo creo que además Joaquín hacía notar una cosa muy importante, esta historia de mantener el suspenso de los comiqueros que tenían que publicar unas tiras cómicas cada semana. Yo me acuerdo de las viejas cómics de Flash Gordon que salían en Presencia, ellos un poco viejo, que eran fantásticos, que eran unos súper clásicos.
pero digamos eran construidos de manera de que tú esperabas el siguiente episodio el siguiente domingo, ¿no? Entonces es una construcción de una narrativa que mantiene la atención. Sí. En estos tiempos de rapidez, ¿no es cierto? De que todos buscamos cosas muy rápidas. Y además de mucha imaginación. Y yo creo que resucitar el cómic en el siglo XXI ha tenido, y en eso es correcto, ha tenido mucho que ver con la aparición de mecanismos digamos, del cine digital. Es decir, de un cine que te puede reconstituir en realidad con mucho realismo toda la imaginación de los cómics, ¿no es cierto? Entonces creo que ese ha sido como el gran salto, ¿no? Tienes razón, yo siempre me acordaba del Batman de los años 60, ese chistoso, medio psicodélico, ¿no es cierto? Claro. O incluso algunos veíamos el Superman de los años 50, ¿no? Con un buzo que era muy chistoso. O había un Spider-Man de los años... de principios de los 80s que tenía los efectos especiales del Chapulín Colorado, ¿no? Cuando trepaba los... O no sé si alguien se acuerda de Hulk, digamos, en la versión televisiva, sí, ¿no es claro. cierto? Donde era un Era fisiculturista bueno, el que hacía. Sí, sí. Pero digamos que sí, eran simpáticas, ¿no es cierto? Pero te exigían mucha imaginación para ponerte en eso. Y ahí sí seguían ganando el papel, porque ahí sí todavía es una cosa espectacular. Yo creo que en este siglo, ahí viene tu pregunta, el cine digital encuentra la manera de reflejar una buena parte de la imaginación del cómic, ¿no? Y reflejarla. Pero al mismo tiempo, y eso es lo fascinante, yo creo, al reconstituir un lenguaje gráfico, también refuerza el hábito de los jóvenes en torno al producto cómico y a la lectura, pero en este formato, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que se retroalimentan, pero yo te agregaría un tema más que Joaquín quizás puede conversar un poco, pero también yo creo que estos universos, Marvel por lo menos a mí me parece muy interesante, porque además es un universo con mucho sentido del humor. Sí, hay narrativas con sentido del humor, a ratos de ese cómic es más serio, ¿no? Una cosa así. Es cierto. Pero creo que esta idea de la narrativa ligada a lo gráfico es también un valor en esto, y creo que también explica por qué se enganchan todos con estos productos, ¿no? Un actor profesional me comentaba y me instruía un poco sobre el universo Marvel. Y me hablaba justamente de la introducción de dos aspectos bien importantes para atraer a los jóvenes ahora. Por un lado, el humor, que es indiscutible. Los superhéroes y las películas de Avengers están cargadas de mucho humor. Y por otro lado, un énfasis en los guiones, en contar las historias con mayor profundidad, más interesantes, más inteligentes. No solo se centran en los superpoderes que tienen los superhéroes, sino además en el pensamiento, en la actuación inteligente que puedan tener y el humor, ¿no? El uso del humor. Sí, bueno, respecto al humor, yo he visto que mucho se le ha criticado a Marvel el humor. Sí. Creo que sí, siempre ha existido el humor en los cómics de Marvel. Pero algo bien interesante que yo vi en una persona que hace videoensayos en YouTube, él decía que la generación actual no se quiere tomar muy en serio nada, ¿no? Es como que no le gusta comprometerse ante las cosas realmente serias. Entonces el humor sirve como una especie de descarga, de desinflamiento de cuando la cosa se pone muy seria. Y ponía como ejemplo muchas escenas de mucha seriedad en Marvel, cuando tienen que asumir, acaba de morir a alguien, tienen que asumir su heroísmo, tienen que darse cuenta de quiénes son y a qué han venido al mundo, y pasa algo gracioso, ¿no? Así que se cae a alguien, ¿no? O la capa de Doctor Strange le molesta, así. Exacto. Entonces él dice, tal vez esa es también una necesidad de esta generación, porque no quieren tomarse nada en serio, no quieren escuchar música. No es discurso de viejo, digamos, es cierto, eso mismo me han dicho personas. Tengo casi 40 años. No estén tan interesados en algo serio. Él es su opinión, ¿no? Sino que pensamos que somos más cotidianos, más vulnerables que, por ejemplo, hace unos años las personas y los superhéroes. Los superhéroes. Sí. A lo largo de la historia de la literatura, por ejemplo, el héroe de la literatura se ha ido convirtiendo en algo muy diferente, ¿no? Este héroe perfecto que siempre triunfaba, que era muy correcto, es un héroe previo a la modernidad, ¿no? De hecho es un héroe épico, ¿no? El que se dice el héroe épico. Beowulf, Jesucristo. Sí.
no sé, Miocid, ¿no? Y desde la llegada de Don Quijote, el héroe comenzó a volverse cada vez más fragmentario y más cotidiano y más débil, es alguien que muere, más ancho. Es alguien que envejece, sí. Sí. Y en los cómics esto no estaba ocurriendo, ¿no? Durante el siglo, la mayor parte del siglo XX, el cómic seguía teniendo al héroe épico, seguía siendo el héroe perfecto, correcto, que representaba al país, que representaba a la nación, y tal vez el que medio que se iba por otro lado, bueno, junto con otros también que había, pero tal vez era Batman, ¿no? El que medio que era algo más oscuro, diferente. Pero en los 60s, Marvel, junto con todo lo que pasó en los 60s, ¿no? En la juventud, llegó con personajes que eran más bien muy cotidianos, como decíamos en el corte, ¿no? Spider-Man, por ejemplo, que es un adolescente que tiene problemas de plata, que está enamorado de alguien, que no le dan bola, que... Y todo ese tema entró, ¿no? Además que entró mucho de la diversidad. Ahora le critican mucho a Marvel, que por ser políticamente correcto, que mete mujeres, mete personas afrodescendientes, mete chinos en los cómics, y no, pero siempre Marvel ha sido así. O sea, Marvel ha sido la primera casa que, por ejemplo, ha mostrado problemas de drogas o ha puesto personajes afros, ¿no? Mujeres. O mujeres en roles de liderazgo, etcétera. Entonces, claro, es algo que está ocurriendo, que están bajando al nivel de las personas los héroes, y bueno, y vamos a ver muchos ejemplos de eso en los próximos años. Y quizás tal vez es como que el fin también de los discursos épicos, ¿no? Porque uno puede criticar algunos, depende, ¿no? Hay de todo de calidad en las últimas películas salidas del universo Marvel, pero por ejemplo en algunos casos sí tú encuentras tal vez no las grandes, digamos, dentro de una gran aventura de salvar al mundo, tú tienes también los héroes que tienen que resolver sus problemas personales. Y probablemente ese enganche del problema personal le hace mucho sentido a muchos adolescentes, jóvenes, dentro de además disparos y láseres y tipos salvando el mundo, pero en medio de eso uno de ellos tiene que resolver su drama amoroso, ¿no es cierto? Que tal vez refleja problemas cotidianos de muchos, y creo que esa construcción narrativa la hace muy potente. Algunas son bastante virtuosas, yo creo, en construir esto, otras menos. A mí, por ejemplo, la última salida de Spider-Man, el Multiverse, creo que es, ¿no es cierto? Sí. Me pareció fascinante en términos del juego, incluso refiriéndose al propio cómic, ¿no? Jugando mucho más con la estética. Pero ahí tú tienes productos muy potentes que yo creo que tienen que ver también con cierta, lo que tú decías, también el fin de la épica en general en el mundo posmoderno que estamos viviendo, donde lo cotidiano se vuelve un problema importante. Nuestros problemas de cada uno son una vez más importantes que solamente salvar todos los días el universo. Entonces, ambas cosas tenemos que hacer, salvar al universo y también resolver nuestros líos personales, ¿no? Y creo que por lo menos el éxito que tiene esto es que maneja muy bien esos dos códigos, ¿no? Hablaba también con este actor y me hablaba de los villanos. Y me dice, hay dos tipos de villanos. Unos simples, ¿no? Que bueno, generalmente lo que buscan es poder, ¿no? Y hay otros más complicados y que son los más interesantes, porque te muestran que quieren algo bueno, pero los caminos por los que van son los equivocados. Así es lo que está pasando. Volviendo a los Avengers, pues nos hemos ido muy hacia arriba. Volviendo a los Avengers. Justamente este Thanos, ¿no? Creo que han guardado este personaje para como clímax del universo Marvel. Se lo han guardado porque es un personaje que tiene eso. Él en las películas es alguien que tiene según él, una misión, un propósito noble, ¿no? Él quiere salvar los recursos, quiere salvar la vida en el planeta, y para eso tiene que eliminar a la mitad. En el cómic es un poco diferente Thanos. Él tiene una motivación un poco más personal. Está enamorado de la muerte. Hay un personaje que encarna la muerte. Además su nombre, ¿no? Ajá. Thanos. Sí, exacto. Él quiere complacerla. Entonces para eso es que logra este cometido de eliminar a la mitad de la población del universo, ¿no? De los seres vivos del universo. Entonces, sí, es un personaje muy interesante, tiene una motivación, y cuando él logra lo que hace, se ve también eso en las películas, me parece, o todavía no, pero él se va a vivir una granja, ¿no? Él se vuelve granjero después de hacer eso, logra su misión y se vuelve granjero. Él no quiere poder, digamos, él no quiere ser un dios, ¿no? Logra ser un dios para cumplir su misión y luego vuelve a ser alguien. ¿Cómo ves a los villanos? No, yo creo que Joaquín los ha reflejado, ¿no? Thanos es un personaje que incluso tiene toques de humor, finalmente, ¿no? Es interesante porque se supone que es el máximo malo, digamos, pero de rato en rato tiene ahí sus toques de humor, que creo que es como que
que vienen y todos los villanos son complejos. Por ejemplo, los villanos que uno encuentra en Spider-Man, ¿no es cierto? Aunque, bueno, los villanos atormentados como son un poco más frecuentes en general en todos los cómics, ¿no es cierto? Sí. Que creo que la idea no es del malo absoluto, sino que hay un malo que... De hecho, Joker es el mejor ejemplo de eso, ¿no es cierto? Que es un malo súper complejo, ¿no es cierto? Y es un gran personaje. Pero volviendo a Avengers, yo creo que justamente, creo que este enfoque entre un grupo de superhéroes cotidianos y al mismo tiempo heroicos y con poderes, unos malos complejos, y obviamente todo esto que nos hace posible además la tecnología de poder reflejar lo que antes estaba en papel con mucho realismo, digamos. Creo que esa es la fórmula del éxito, ¿no? Y haber construido una serie, además una gran narrativa. Es casi como una familia. A mí me fascina ver a los más jóvenes, por ejemplo, que conocen casi toda la genealogía de las últimas, que a veces a uno mismo ya más viejito te has perdido, sí. Y los jóvenes te pueden decir, no, en tal película ha aparecido esta cosita que te explica ahora, no sé, en Infinity War esto, ¿no? Y tú dices, híjole, ¿cómo se han dado cuenta de...? Pero yo creo, como dice Joaquín, también despierta en ellos una cierta capacidad de construir casi una especie de mitología moderna, ¿no? Los que leíamos antes, no sé, la Odisea, ¿no? Están en los dioses griegos, en sus problemas. Yo creo que hoy en día estos personajes son un poco nuestros dioses, ¿no? De esta nueva etapa. Y los muchachos conocen sus genealogías, sus gustos, cómo unos y otros se conectan. Y también esa creo que es parte de la magia de esto, ¿no? Construir no solamente un personaje, sino construir universos enteros, ¿no? Donde los vinculas y les da mucha potencia. Y eso también en términos comerciales es una genialidad porque nunca acaba, ¿no? Siempre puedes agarrar un personaje y ponerlo en otro universo y sigues desarrollando la épica, ¿no? Y es basado en el personaje. Eso también es lo que está pasando con fenómenos como Netflix, por ejemplo. ¿Por qué estas series nos agarran tanto? Es porque hay personajes, hay construcción de personaje. Con los que uno se puede identificar o no. No se basa en la acción, no se basa en la aventura el guión, se basa en la construcción del personaje. Dicen que el momento en el que todos los Avengers, en la primera película de los Avengers, van a una cabaña y están ahí, es el mejor momento hasta ese punto del universo Marvel, porque vemos encontrarse a todos los personajes, pero como personajes, no como héroes, no luchando, no peleando, sino ahí se encuentran todos al nivel de todos nosotros, ¿no? Como personas que han pasado algo, que han vivido algo, han perdido a alguien, tienen una misión, tienen un deseo, en ese nivel, ¿no? Bueno, y para, no sé si romper la magia, pero yo vuelvo al tema ¿no? De que Avengers es un baile de franquicias, ¿no? En los que se venden, por ejemplo, en solitario a Spider-Man, se lo vende a Sony y luego Marvel lo va a rescatar ya en conjunto con Avengers y, por ejemplo, en un fin de semana, en un estreno, tiende a ganar $600 millones. Bueno, obviamente detrás de todo esto, la narración, la inteligencia de plantear las cosas, también un gran negocio, ¿no es cierto? Enorme. Y que es producto también del subproducto del enganche por las masas, ¿no? Pero, todo esto, ¿no? De todos modos, nos divierten, también nos transmiten valores, ¿no? Y nos muestran todo lo que los jóvenes están dispuestos a hacer en este momento. Les agradezco mucho haber estado. Nos toca despedirnos. Muchísimas gracias. Y bueno, felices Pascuas. Hasta el próximo sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 10, siempre por Cadena A. Muchas gracias.